Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre un animal muy clásico en lo que es el ARK. Estamos hablando del Triceratops, espero que les guste. La comida favorita del Triceratops vendría siendo el kibble simple, seguido de los vegetales, seguido de las mejoberries, seguido de las demás berries. Si estamos jugando en un servidor por uno o algún servidor oficial, recomiendo utilizar el kibble simple si es posible, porque si es un Triceratops de nivel alto y estamos en un servidor por uno, con cualquiera de los demás alimentos se tomará bastante más tiempo. Igualmente le dejo esta calculadora acá abajo para que sepan cuánto tiempo les tomará en el servidor en el que están jugando. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn del Triceratops. Esta wiki está aquí abajo en la descripción con toda la información sobre el dino. El Triceratops no es un dino tan rápido, pero hay que tener cuidado ya que este ataca en grupo. Además, mucho cuidado con su ataque de embestida que nos puede invalidar por unos segundos. Un Triceratops nivel 150 quedaría inconsciente con 16 flechazos de una ballesta. Recuerden no disparar a la cabeza ya que tiene full daño y torpor reducido. El método de la trampa sería bastante recomendable hacer una trampa 2x2 con estructuras de piedra ya que este le puede hacer muchísimo daño a la madera. Si no me creen, observen todos los numeritos que le salen a la rampita de madera que utilicé en esta trampa. Una vez dentro de la trampa va a ser mucho más fácil dispararle a cualquier parte del cuerpo menos a la cabeza y dejarlo inconsciente. Con un Quetzal o un Wyvern también podemos cargar muy fácilmente al Triceratops y dejarlo caer dentro de una trampa. Este puede ser stuneado tanto con la red del Génesis como con trampas para osos grandes. La montura del Trike se desbloquea a nivel 16 y como pueden ver se craftea desde nuestro inventario. Desde la montura de nuestro Triceratops vamos a poder empuñar cualquier tipo de arma o herramienta. El clic izquierdo del Trike es un cabezazo muy potente que tiene bastante retroceso hasta en dinos muy grandes. Esto es una gran ventaja porque muchas veces podemos golpear una y otra vez haciendo retroceder a nuestros enemigos sin que puedan siquiera tocarnos. Manteniendo el clic derecho vamos a poder cargar nuestra habilidad de embestida. Una vez soltemos ese clic va a comenzar una carrera que al impactar en algún enemigo lo va a aturdir por un par de segundos. Con estos dos ataques se puede farmear. Por ejemplo, con el ataque principal ya mostrado se pueden conseguir vallas, madera y paja. Pero también podemos utilizar el ataque secundario para dar una carrera y recolectar con más efectividad paja. Estos son todos los recursos que puede farmear el Triceratops. Las stats que yo recomiendo subirle a este dino sería la vida porque puede llegar a ser un completo tanque, subirle también el peso y el daño. Gracias a su significativa reducción en el daño cuando se le da a la cabeza, al Triceratops también se le suele dar un buen uso para descargar torretas, pues tiene la capacidad de tanquearlas hasta que se le acabe la munición para poder luego seguir raideando. Y hablando de raidear, con cualquiera de sus dos ataques, este puede hacerle mucho daño a la madera, en especial con su ataque de embestida, que en cuestión de un abrir y cerrar de ojos puede tirar abajo una estructura de madera. Seguramente alguna vez viste ese aura roja en algún Triceratops salvaje. Cuando está cerca de la presencia de un gran carnívoro amenazante, el Triceratops recibe un beneficio de rivalidad. Este afecta tanto a domesticados como a salvajes, y este efecto brinda un aumento en el daño y la salud. Estos son los dinos que pueden accionar esta habilidad en un Triceratops. Y más nada que agregar, guachos y guachines, espero haberles enseñado algo nuevo. Muchas bendiciones a todos y deja tu like y tu comentario que es completamente gratis. Chao.